Buenas tardes para todos. Mi nombre es Juliano Campo, yo soy residente de primer año de Medicina Interna en la Universidad de Antioquia. El día de hoy vamos a hacer esta exposición de un estudio de caso titulado Trombocitema Esencial. Para la realización de esta charla conté con la asesoría del doctor David Andrés Vélez, internista del Hospital San Vicente Fundación, y el doctor Jairo Alberto Rivera, internista del Hospital Pablo Tobón Uribe. Entonces, para iniciar, quería contarles un poco el caso clínico de la paciente. Entonces se trata de una mujer de 27 años, nacida y residente aquí en Medellín, Antioquia, soltera y sin hijos, nunca ha tenido ningún embarazo. Vive con su pareja, es independiente para las actividades de su vida diaria y labora en un call center a diario. Como antecedentes personales, el único llamativo era una migraña que estaba presente desde su adolescencia, no era incapacitante, se presentaba 1 o 2 veces al mes, resolvía fácilmente con analgésicos y nunca había recibido profilaxis para su migraña. Ningún otro antecedente personal. Entre los antecedentes familiares de importancia, un padre con cáncer gástrico que falleció por esta causa y su madre con hipertensión arterial. La paciente consulta al momento del ingreso a la institución por un cuadro clínico de 36 horas de evolución, caracterizado por episodios de dolor torácico intermitentes, autolimitados de duración aproximadamente 20 minutos, de características punzantes que ella localizaba en el tórax izquierdo sobre el sexto y séptimo espacio intercostal en el tórax anterior. Ella refiere que esos dolores aumentaban de intensidad cuando hacía inspiración profunda y con los movimientos. Presenta 4 episodios en un lapso de más o menos 18 horas, y el cuarto episodio, pues ya ella decide consultar inicialmente a urgencias de su EPS. En su EPS, la primera conducta que toma pues es descartar un evento coronario agudo, realizan un electrocardiograma, que es el que visualizamos allí, sin ningún cambio de isquemia aguda, y toman unas enzimas cardíacas que están por debajo del percentil 99. Adicional a eso, deciden tomar algunos paraclínicos adicionales. Toman un cuadromático, como podemos observar, está la presencia de una trombocitosis extrema, plaquetas en 2.278.000, y una leucocitosis leve, que es el otro hallazgo de importancia en este cuadromático. Una función renal dentro de sus límites normales y un dímero D negativo pues, respecto al punto de corte que manejaba el laboratorio. En urgencias de su EPS, deciden que por la trombocitosis extrema que presenta en los paraclínicos, remitirla a un hospital de mayor complejidad para un abordaje integral. Al examen físico de ingreso de la paciente al servicio de urgencias de la institución de alta complejidad, signos vitales dentro de límites normales, no hay ninguna alteración. Al examen físico, el tórax está bien ventilado, no hay ningún agregado, los ruidos cardíacos son normales y no hay soplos ni ningún ruido anormal. A la palpación hay dolor en el tórax izquierdo, sobre el sexto y séptimo espacio intercostal, pero no se palpan crépitos, enfisema ni ninguna otra alteración. El abdomen es blando, pero llamativamente tiene una patomegalia no dolorosa, de más o menos 2 centímetros. No hay lesiones en piel y no hay dolor articular. Estos son los paraclínicos de ingreso que se toman en la situación de alta complejidad. En un cuadromático podemos observar los leucocitos están en rango de normalidad, con una leve eosinofilia, la línea roja sin anemia, con unos volúmenes normales, y se confirma la presencia de trombocitosis extrema con plaquetas de 2.335.000. Se toman unos tiempos de coagulación, un PTT levemente prolongado respecto al valor de control del laboratorio. Se toma troponina a la hora 0 y a la hora 1 por debajo del percentil 99. Adicional a esto, se toma una radiografía de tórax que se interpreta entre límites normales. Entonces, digamos que el objetivo de esta charla va a estar guiada por metas de aprendizaje, y la primera meta de aprendizaje que queremos plantear es cuál es el enfoque inicial de una trombocitosis, o vamos a enfocar a esta paciente que nos presenta el servicio de urgencias con trombocitosis. Entonces, para hacer un recuerdo rápido, las plaquetas son fragmentos celulares que se derivan de la línea amiloide con un progenitor que son los megacariocitos, ¿cierto? Que son los que generan su liberación. Son estructuras que no tienen núcleo, tienen abundante sustancia en su interior y en sus gránulos internos que se liberan ante estímulos. Hablamos de trombocitosis cuando el frecuento plaquetario es mayor de 450.000 y es extrema cuando es mayor de 1.000.000, como el que presentaba nuestra paciente. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que se asocian a trombocitosis? Realmente, la mayoría de veces los pacientes son asintomáticos y son hallazgos incidentales en cuadros hemáticos que se toman de chequeo o otras patologías que consultan. Entonces no hay como tal un síntoma específico. Sin embargo, algunos pacientes se pueden presentar en el servicio de urgencias o en la consulta externa con eventos trombóticos o con eventos de sangrado menores o mayores, con presencia de síntomas vasomotores como cefalea, tinnitus, visión borrosa, eritromelalgia y demás.
Esplenomegalia, cefalea, parestesias, síntomas constitucionales. Realmente son síntomas inespecíficos, ninguno nos va a guiar exactamente a sospechar de entrada que es una trombocitosis, pero son síntomas que podrían estar presentes allí. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer el enfoque inicial de una trombocitosis? Entonces, primero, evidentemente es confirmarlo, ¿cierto? Que no sea un error de laboratorio, solicitar un cuadro hemático de control, tal vez un recuento manual de plaquetas, alguna forma de confirmarlo. Y lo primero que vamos a preguntar es, ¿el paciente que estamos atendiendo tiene antecedentes de alteraciones plaquetarias? ¿Hay cuadros hemáticos previos donde demuestre que hay trombocitosis o no las hay? Y tal vez indagar por antecedentes familiares para sospechar mutaciones congénitas que nos puedan predisponer a la trombocitosis, ¿cierto? En caso pues, de tenerlas, vamos a enfocar de esta manera. Sin embargo, si no los hallamos, vamos a continuar con el siguiente paso, y es buscar una trombocitosis reactiva. La trombocitosis reactiva es aproximadamente entre el 80 y el 85% de todas las trombocitosis. Y para enfocarla, pues evidentemente debemos hacer una historia clínica completa, un examen físico riguroso, solicitar un extendido de sangre periférica, hacer valoración de todos los paraclínicos de ingreso y sospechar una reactividad porque es lo más prevalente. Entonces, lo primero, pues después de descartar lo congénito, lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué nos puede causar reactividad? Realmente hay varias cosas que nos causan reactividad y son por estímulos externos que favorecen la proliferación plaquetaria. Entonces, nos enfrentamos a anemia, hemorragia esofagopenia, que por el estímulo de aumentar la proliferación de la línea eritroide también se estimula la línea plaquetaria para aumentar su producción. Está también la posibilidad de infecciones o procesos inflamatorios. Estos se asocian a la liberación de citoquinas inflamatorias y sustancias que facilitan, ¿cierto?, el estímulo de la médula ósea y de los megacarecitos para que haya una proliferación plaquetaria. Los pacientes post-esplenectomía, porque hay una disminución del secuestro esplénico de plaquetas, entonces tenemos más plaquetas circulantes. Y por último, pues transfusiones recientes o medicamentos, o hablamos de medicamentos, en especial medicamentos oncológicos como la vincristina o análogos de trombopoyetina, que actualmente sería una causa muy evidente por el uso previo de este medicamento, pero podría enfrentarnos a esto. Entonces, el uso del romiplastin o el trombopac o algún otro de estos. Entonces, continuando con el caso clínico, ya que vimos que debemos, como primer paso, descartar la reactividad, eso se hizo, buscar reactividad. Entonces, la paciente presentaba una hepatomegalia no dolorosa, se solicitó un perfil hepático, el cual pues, no presentaba ninguna alteración. Se solicitó un perfil ferrocinético, porque una de las causas es la ferropenia, y hubo una ferritina en 33, ¿cierto?, que nos habla de una ferropenia leve. Se pidió vitamina B12 ácido fólico, la vitamina B12 se catalogó como en una zona gris, hepatotropos negativos, VH negativo, y un cuadro hemático de control en el segundo día con una trombocitosis de 2 en 120.000. También se estudiaron mediante imágenes los hallazgos iniciales de la paciente, un TAC abdominal contrastado que nos confirmó la hepatomegalia, pero nos descartó la presencia de lesiones focales o alguna otra alteración. Un angioTAC de tórax que se solicitó por el dolor torácico que presentaba la paciente y se descartó embolia pulmonar. Dada la ferrocinética disminuida pues un poco y la posibilidad de que hubiese un sangrado oculto no evidenciable, que es otra de las causas de reactividad, se hizo una endoscopia digestiva alta que no mostró una alteración significativa en un sangrado activo. Y por último, un ecocardiograma que estuvo dentro de límites normales. Entonces, ante esto tenemos unas conclusiones iniciales del caso. Estamos ante un dolor torácico que es de origen no cardíaco, aparentemente de origen postocondrial por las características. Se descartó reactividad. A pesar de que había una ferropenia leve y una B2 en zona gris, estos hallazgos no eran suficientes para explicar una trombocitosis extrema, por lo tanto se desestimó que esta fuese la causa. Y por consiguiente se llegó a la conclusión de que podemos sospechar una neoplasia mieloproliferativa. Pero entonces, ¿por qué una neoplasia mieloproliferativa? En el día 3 de estancia hospitalaria, entre el servicio de medicina interna y hematología, se decidió pues entonces ampliar los estudios de la neoplasia mieloproliferativa por la alta probabilidad. Entonces se pidió una mutación BCR ABL1 en busca de leucemia mieloide crónica, se solicitaron mutaciones conductoras, JAK2, calreticulina y MPL, y ante la trombocitosis extrema, que eran más de 2 millones de plaquetas, obviamente la que es extrema cuando es más de 1 millón, se consideró que se debía descartar, sino síndrome de von Willebrand adquirido. Y se decidió que se iba a programar para aspirado y biopsia de la ósea en los siguientes días. Entonces, ya hemos hablado de cómo es el enfoque de iniciar una trombocitosis, ¿cierto? Buscando la reactividad. Ya el segundo paso, luego de descartar reactividad, es que debemos buscar una neoplasia mieloproliferativa crónica. Pero entonces, ¿cómo es el enfoque de esta posibilidad? Esa es la segunda meta de aprendizaje. Entonces, antes de hablar de neoplasia mieloproliferativa crónica, debemos recordar sobre la línea mieloide. La línea amiloide es la línea precursora de las células plaquetarias, eritrocitarias y algunas líneas leucocitarias, ¿cierto? Esta línea amiloide
esta neoplasia amiloide es crónica porque afecta a las células diferenciadas, es decir, las células más maduras. Y en nuestro caso, que es lo que nos interesa a nosotros, afecta esto que está señalado aquí, que es la línea plaquetaria o la línea eritrocitaria, como vamos a ver más adelante. Entonces, más o menos en esta línea es lo que vamos a estudiar. Entonces, la neoplasia amiloide crónica es un abanico de muchas posibilidades, pero como estamos hablando de trombocitosis, tenemos 4 posibilidades que nos explican la trombocitosis, son las que están subrayadas acá. Entonces, el siguiente paso después de descartar la actividad es descartar la patología con peor pronóstico y que nos puede cambiar definitivamente la conducta y descartar la leucemia amiloide crónica. A pesar de que no es una manifestación frecuente, algunas leucemias amiloide crónicas pueden ser identificadas y debutar con trombocitosis. Entonces, esa es la primera patología que debemos descartar. Debe solicitar una mutación de BCR a BL1. Afortunadamente, esta mutación tiene un 100% de capacidad de confirmar o descartar, ¿cierto? Entonces, si tenemos una positiva, pues ya tenemos una leucemia amiloide crónica pues diagnosticada. Pero si es negativa, nos quedan las siguientes 3 posibilidades, que es las que vamos a seguir acá. Entonces, ¿cuáles son las neoplasias mieloproliferativas que son BCR ABL1 negativas? Son estas 3: la poliscitemia vera, la trombocitemia esencial y la mielofibrosis primaria. Todas estas 3 están generadas por unas mutaciones conductoras que facilitan la proliferación de líneas celulares o cambios a nivel de la médula ósea que se expresan de esta manera. Entonces, la poliscitemia vera, todos conocemos que se nos presenta más frecuentemente con aumento del volumen eritrocitario, ¿cierto? La trombocitemia esencial, pues es más frecuente que se presente como con trombocitosis, aunque también podría tener policitemia, y la mielofibrosis primaria, que ya es otro aspecto, pero también puede presentarse con trombocitosis. Entonces, estas son como las 3 neoplasias mieloproliferativas que debemos descartar. Estas están dadas por las mutaciones conductoras, que son 3 principalmente, que son las más estudiadas y que más observaciones se tienen, y es la JAK2, la calreticulina y la MPL, como recuerda con las mutaciones que se solicitaron en nuestra paciente en el abordaje del caso clínico. Entonces, la policitemia vera en un 95% de pacientes tiene una mutación de JAK2, ¿cierto? Casi todas. Hay un 5% que no la presentan, que todavía pues se tienen otras mutaciones diferentes a esta o que aún no han sido descubiertas completamente. La trombocitemia esencial, este panorama ya cambia. El JAK2 está presente en más o menos el 55 al 60% y ya empieza a haber una presencia de la mutación de calreticulina en un 25% y la mutación de NPL en un 3 a 5%. Y por último, la mielofibrosis primaria, que tiene una distribución muy similar a la trombocitemia esencial. Un poquito más de calreticulina. Solo por tener en cuenta, como vamos a ver más adelante, las mutaciones conductoras pueden o no estar presentes, ¿cierto? Hay un rango de pacientes que no presentan esta mutación, ninguna de las 3, y se consideran triple negativo. Entonces, no tenerlas no nos descarta la posibilidad de tener la enfermedad. Entonces, pues, ¿cómo actúan las mutaciones conductoras y qué es lo que hacen? En términos generales, lo que hacen es activar de manera patológica la vía del JAK2-STAT. La vía del JAK2-STAT es esta vía que permite la proliferación plaquetaria y normalmente, fisiológicamente, está activada por el estímulo de la trombopoyetina, que pues es la hormona que se libera para facilitar la producción plaquetaria. Esta trombopoyetina pues se va a unir al receptor, va a fosforilar la proteína JAK2, que a su vez va a generar otras señales transductoras y proliferación y fosforilación de las proteínas STAT, que como término general nos van a aumentar la producción plaquetaria mediante señales transductoras, ¿cierto? Eso es lo fisiológico. Evidentemente, las mutaciones conductores lo que van a hacer es activarnos esta vía pues, de otras maneras sin necesidad de estímulo externo. Entonces, la mutación del JAK2, que es la más prevalente en todas las neoplasias mieloproliferativas no pues, negativas para BCL-ABL1, fue la primera que se descubrió en el 2005. Tiene la capacidad de codificar una tirosinquinasa citoplasmática, ¿cierto? Fuera de aquí, tiene la capacidad de que esta tirosinquinasa adquiera una capacidad quinasa constitutiva. Eso quiere decir que sea capaz de activar esa vía del JAK2-STAT sin estímulo externo y facilitar la producción y proliferación plaquetaria. La segunda mutación es la mutación del MPL. El MPL cumple una función esencial en el receptor y es mantenerlo inhibido, ¿cierto? Ella hace que ante un estímulo, si no hay estímulo de trombopoyetina, pues el receptor está cerrado y no se activa la vía del JAK2-STAT. Cuando hay mutación en este MPL, ¿cierto? Que es como pues la que se encarga de la inhibición, pues evidentemente ya no va a estar inhibido y se va a facilitar que se active la vía del JAK2-STAT y hay una proliferación. Entonces se pierde la capacidad de inhibir esta vía. Y por último, la calreticulina. La calreticulina normalmente es una chaperona que está involucrada en el correcto plegado de proteínas y en la homeostasis del calcio y que va
pasar con esta mutación? Le confiere a la calreticulina la capacidad de comportarse como una trombopoyetina, ¿cierto? En términos generales, lo que hace es que se une al receptor de NPL y tiene la capacidad de activar la vía en JAK2 stop, ¿cierto? Se comporta de esta manera. Entonces, estas son las tres mutaciones más estudiadas. Entonces, aquí, para resolver nuestra meta de aprendizaje, es cómo vamos a enfocar estas neoplasias mieloproliferativas, ya que hemos descartado la leucemia mieloide crónica. Entonces, tenemos tres sospechosas. La policitemia vera, que la vamos a sospechar cuando estamos ante una policitemia, ¿cierto? Cuando a un aumento del volumen eritrocitario. El 95% tiene una mutación del JAK2, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues pide JAK2. Aquí hay dos posibilidades. El JAK2 tiene como dos variantes, la que se produce en el exón 14, que es la B617F, y la que se produce en el exón 12. Normalmente, lo ideal, la que más produce es la del exón 12, ¿cierto? Entonces, como con la cual se inicia, pero también se podría solicitar la del exón 14 porque muchas policitemia veras están presentes en esta mutación. Varias escuelas consideran que la presencia de la mutación JAK2 asociada a síntomas y para clínicos que tuvieran policitemia vera es suficiente para el diagnóstico. Entonces, con eso es suficiente para el diagnóstico, mientras que otras escuelas prefieren confirmar el diagnóstico con la biopsia de médula ósea. Por lo menos este algoritmo de Hematology sugiere que se debe hacer biopsia de médula ósea para confirmar el diagnóstico. ¿Qué pasa si no sale negativo? Recordemos que hay un 5% de policitemia veras que no tiene JAK2. Ellos sugieren un enfoque práctico y es medir niveles de eritropoyetina. Si los niveles de eritropoyetina son normales o están elevados, descartamos policitemia vera. Pero si son anormales, hay que hacer la biopsia de médula ósea, ¿cierto? A ver si estamos ante una policitemia vera que es negativa para JAK2. Siguiente enfoque es la trombocitemia esencial. La vamos a sospechar evidentemente ante pacientes con trombocitosis marcadamente alta. Normalmente la trombocitosis reactiva la mayoría de veces son menores a 1 millón, aunque la trombocitemia esencial puede tener menores de 1 millón en conteo de plaquetas, es más frecuente que los conteos mucho más altos. Y el enfoque inicial es solicitar las mutaciones conductoras. Hematology sugiere que se solicite mutación por mutación dependiendo de la prevalencia, y si va saliendo negativo se pide la otra. Este enfoque en nuestro sistema de salud puede no ser práctico porque aproximadamente los resultados de estas mutaciones tardan entre 10 y 15 días, entonces al final testear las tres mutaciones puede tardar un mes, ¿cierto? Entonces es como poco práctico en el enfoque de abordaje terapéutico de la paciente. Entonces sugiere solicitar las tres de entrada y valorar con resultados. Tener en cuenta que podemos tener las tres negativos y consideramos entonces aquí el diagnóstico de una trombocitemia esencial triple negativo. Importante recordar, sea positiva o negativa las mutaciones, hay que hacer biopsia de médula ósea para confirmar el diagnóstico, y en especial para realizar un diagnóstico diferencial con la amilopirosis primaria en fase prefibrótica. Entonces, eso ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Y por último, la otra patología que debemos estudiar es la amilopirosis primaria. Esta la vamos a sospechar ante unos hallazgos más característicos, es la presencia de esplenomegalia, de alteraciones en el estilo de sangre periférica, como que haya leucoritoblastosis, cuando hay LDH elevada, en general es como esos hallazgos clínicos. Y aquí entra, hay que hacer una biopsia de la médula cuando la sospechamos, ¿listo? Entonces, igual se deben solicitar las mutaciones conductoras para testear esto. Entonces, continuando con el caso clínico, el día 4 de estancia hospitalaria, recordemos que a la paciente se le considera descartar un síndrome de von Willebrand adquirido. Se le pide un antígeno von Willebrand que salió en 58% y una actividad del cofactor de ristocetina que fue del 9%. Con esto se hizo un diagnóstico de síndrome de von Willebrand adquirido. En un momento vamos a hablar de esto. Lo importante del caso clínico es que aquí definitivamente se consideró que la paciente no debía recibir agregación plaquetaria, entonces se contraindicó. El reporte del BCR-ABL1 fue negativo, nos descartó la leucemia amiloide crónica. Ese día se decidió, por tanto, realizar el aspirado de la biopsia de médula ósea y se inició citorreducción con hidroxiuria una vez se realizó la biopsia de médula ósea. En los siguientes 3 días la paciente pues, no tuvo cambios relevantes, tuvo una evolución satisfactoria, el dolor torácico se alivió, que fue el motivo de ingreso, y salió el reporte del mielograma, un aspirado hipocelular diluido con sangre periférica y agregados plaquetarios. La citometría de flujo con los patrones de maduración normales y una serie eritroide con fenotipo normal. Ese es el cuadro hemático que se tomó de control al día 7. El descenso de plaquetas había sido muy mínimo, cerca de 300.000 plaquetas, por lo que se consideró aumentar la dosis de hidroxiuria para favorecer la citorreducción. Y aquí, pues, la paciente no requería ningún manejo hospitalario adicional. Se consideró dar egreso para tener control en 2 semanas con el servicio de hematología, con los resultados de las pruebas que se solicitaron. Entonces, en 2 semanas vino el control con hematología. La paciente traía un cuadro hemático tomado ese mismo día, un descenso de plaquetas importante, 1.317.000, ya había ascendido más o menos 1 millón de plaquetas respecto a su ingreso. Salieron las mutaciones conductoras, todas fueron negativas, ¿cierto? Entonces, pues como hemos hablado, no nos descartan la neoplasia mieloproliferativa, solo que nos cambian la forma de enfocarla y el diagnóstico, y nos salió el resultado de la biopsia de médula ósea. Reportó una celularidad del 70% con los elementos hematopoyéticos de las triglinas celulares con maduración
y unos megacarcitos que estaban aumentados en número, con núcleos hiperlobados y algunos formaban conglomerados. Por tanto, la hematología consideró pues, que era una neoplasia mieloproliferativa triple negativo, que tienen la sospecha de una trombocitemia esencial, aún sin descartar la mielofibrosis primaria en fase prefibrótica y suscitó inmunistoquímica. Esta es la imagen pues, de la bioquímica de la ósea. Podemos ver los megacariocitos, cómo son megacaricitos mucho más grandes, hiperlobados, ¿cierto? Aquí algunos pues, pueden tener la capacidad de formar conglomerados pequeños y que son las características principales de la biopsia. Pero entonces, a las siguientes 2 semanas, volvió a citar a la paciente para un nuevo control. Ya nos traía un cuadro hemático con un descenso de plaquetas importante, en 780.000, pero ya había una afectación aquí por la citorreducción de la línea blanca, ¿cierto? Leucocitos descendieron a 3.700. Y salió la inmunistoquímica con CD34, CD117, que nos mostró abundante megacariocitos, grandes hiperlobados que se formaban conglomerados sin adosarse, y las coloraciones para buscar fibrosis fueron negativas. La coloración de retículo no observó fibrosis reticular y la coloración de tricrónico no observó fibrosis colagenosa. Entonces se descartó signos de fibrosis, se descartó la mielofibrosis primaria en fase prefibrótica y nos quedamos con un diagnóstico de trombocitemia esencial. Ante la reducción de la línea de leucocitos se decidió disminuir un poco la dosis de hidroxiuria y se continuó el control con hematología. Entonces tenemos estos diagnósticos finales: una trombocitemia esencial triple negativo y un síndrome de bomba librada química. Entonces, vamos a continuar aquí la charla un poco sobre qué es la trombocitemia esencial, ¿cierto? Como vimos, es un diagnóstico de exclusión. En nuestro algoritmo diagnóstico hemos descartado trastornos congénitos, reactividad, leucemia amiloide crónica y las otras neoplasias mieloproliferativas. Al final es lo que nos queda. Entonces, es un diagnóstico que ha excluido varias cosas antes de llegar allí. Se expresa de manera más frecuente entre los 50 y los 60 años, es más frecuente en mujeres, pero como vemos en nuestra paciente puede aparecer en cualquier momento de su vida. Y tiene ciertas características, y es que a pesar de que es una patología pues, realmente tratable, tiene un riesgo, ¿cierto? Y es que a 10 años menos del 1% pueden desarrollar mielofibrosis o pueden transformarse a leucemia. Entonces es algo que siempre hay que tener en cuenta porque el seguimiento de sus pacientes no se puede perder. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de una trombocitemia esencial? Lo mismo, ante la trombocitosis no tenemos una sintomatología específica. En esta corte del 2020, donde se reclutaron 253 pacientes, el síntoma más frecuente fue fatiga. Y otros síntomas como inactividad, parestesias, insomnio, problemas sexuales, problemas de concentración, en general, pues muchos síntomas. Aquí llamativamente, el dolor óseo, ¿cierto? La paciente nos debutó con un dolor óseo de origen pues como postcondral, entonces tener en cuenta que hay síntomas muy específicos y cualquiera nos puede estar presente. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues idealmente las mutaciones conductoras, no olvidar que hay 10 a 20% que son triple negativo y que no, pues están negativas todas. Tener en cuenta que la JAK2 es la más frecuente, el 60%, y que es muy importante que tener un JAK2 positivo es mayor riesgo de trombosis, ¿cierto? Se debe confirmar con biopsia médula ósea el diagnóstico y podemos sospecharla fuertemente antes de la biopsia cuando tenemos una mutación conductora positiva, unas características clínicas como que no hay afectación de la línea roja, una LDH normal, no hay leucoritoblastosis. Eso podríamos sugerirnos fuertemente, pero no olvidar que el diagnóstico es con biopsia de médula ósea. ¿Y cuáles son los riesgos de la biopsia de médula ósea, cierto? Entonces, la trombocitosis reactiva, lo que vamos a ver son megacarcitos normales, ¿cierto? De tamaño, sin ningún cambio en su morfología. Entonces, ante eso, la trombocitosis reactiva. En la leucemia amiloide crónica, por el contrario, vamos a ver megacarcitos muy pequeños, ¿cierto? Disminuidos en tamaño. Y aquí viene la parte, pues, digamos, útil de la biopsia médula ósea cuando sospechamos una trombocitemia esencial, y es descartar una mielofibrosis primaria. Entonces, en la trombocitemia esencial, los megacarcitos son mucho más grandes en tamaño, están hiperlobados, pueden ver, tienen varias lóbulos dentro y forman conglomerados pequeños, pero sin necesidad de adhesión, mientras que en la mielofibrosis primaria, los megacarcitos son atípicos, ¿cierto? Tienen una forma diferente, irregular, son hipercromáticos, se pueden plegar y forman grupos mucho más compactos y más grandes que en la trombocitemia esencial. Normalmente en la trombocitemia esencial, a diferencia de la mielofibrosis primaria, es que no hay anemia, ¿cierto? No se afecta ninguna otra línea celular, los volúmenes son normales y el RW son normal, diferente a la mielofibrosis primaria, que es todo lo contrario. En el extendido no hay leucoritoblastosis ni dacriocitosis en la trombocitemia esencial, mientras que sí lo puede haber en la mielofibrosis primaria, y el LDH suele ser normal, mientras que en la mielofibrosis primaria, pues los niveles de LDH suelen estar aumentados. Esta tablita nos la trae un artículo del New England Journal, donde esos son los criterios para hacer el diagnóstico diferencial. Como lo ya hemos hablado, la mielofibrosis primaria en fase prefibrótica es cuando hay fibrosis grado 0, grado 1,
puede ser el diagnóstico diferencial y se hace mediante biopsia de médula ósea, y es como lo hemos hablado, que se acompaña de aumento de celularidad, de proliferación granulocítica, de disminución de la eritropoyesis, ¿cierto? Hay otros hallazgos diferentes que nos pueden entonces hacer el diagnóstico diferencial. Entonces aquí quería solicitar pues el concepto de los expertos del servicio de hematología nos acompaña en esta charla, y quería hacerle esta pregunta. ¿Cuál es el pronóstico de una trombocitemia esencial triple negativo en cuanto al riesgo de progresión a leucemia o trombosis? ¿Y será que su abordaje terapéutico es diferente si tenemos una mutación conductora positiva a tener las tres negativas? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Digamos que gran parte de lo que podríamos expresar nosotros del Departamento de Hematología, lo dijiste tú muy bien en muchas partes de tu presentación. Es así como lo dices, es el 20% de todas las trombocitemia esencial, la negatividad de las tres mutaciones. Lo que tengo que agregarte es que los pacientes que son triple negativos, a diferencia de los que tienen alguna mutación, suelen ser pacientes mucho más jóvenes, con una mediana entre 30 a los 40 años, como esta paciente. Son pacientes que en relación al pronóstico tienen supervivencias globales y eventos cardiovasculares muy pocos en comparación con los pacientes que tienen las mutaciones. Y de hecho se han asociado los pacientes que tienen mielofibrosis con alguna mutación en comparación con los triple negativos, mayor riesgo de tener incidencia y leucemia, a diferencia de los que tienen trombocitemia esencial que no tienen estas alteraciones. Les puedo decir que cuando se comparan los pacientes que son triple negativos en comparación con los que tienen JAK positivos, o sea, aparte de lo del riesgo que tiene mayor de trombosis que acabaste de mencionar, estos pacientes suelen tener niveles plaquetarios mucho más altos. Y sobre todo cuando son triple negativos. Mira que esta paciente que era joven llegó a tener más de 2 millones de plaquetas. Suelen tener más bajos niveles de hemoglobina y en seguimientos de hasta 10, incluso hasta 30 años, no suelen causar más trombosis, ni tener más hemorragia, ni tener peores evoluciones desde el punto de vista a muerte o desarrollo de leucemia, incluso de mielofibrosis. El otro aspecto que hay que decir es que en términos de la transformación a la leucemia a 20 años se ha encontrado que es menos del 5%. En algunos son menos del 2%. Eso depende de las cortes que se evalúen. Sin embargo, se han encontrado factores de riesgo que aumentan digamos, la tendencia a desarrollar mielofibrosis y leucemia, que son pacientes que tienen leucocitosis desde el comienzo, edad avanzada, historia de trombosis, y los que tienen también trombocitosis extrema con plaquetas más de 1 millón. Entonces, hay otros hallazgos que han encontrado en la literatura y son la citogenética, no, los hallazgos genéticos o marcadores biomoleculares, como son la presencia de la mutación del TP53, el IDH2 y el ZH2, que también se encuentran en otras neoplasias del estirpe mieloide. Parece ser que son asociados con la supervivencia, el estado libre de leucemia y la supervivencia libre de fibrosis. Son aspectos que han venido en estudio en los últimos años. Hay factores de riesgo de trombosis claramente descritos en la trombocitemia esencial, que son la historia de trombosis, la edad mayor de 60 años con la mutación del JAK2, y por supuesto está el riesgo de tener mayor tendencia a sangrado por la enfermedad de von Willebrand adquirido cuando el paciente tiene plaquetas más de 1 millón. Hay que decir que las trombosis en los pacientes en las diferentes cohortes se han descrito que es mayor tendencia a tener trombosis arterial en el 70% de los pacientes que desarrollan trombosis. En las cohortes se habla que las trombosis se desarrollan en el 12% total de los trombocitemia esencial, y de eso está el 70% con afectación de la línea arterial y no de la línea venosa. Entonces, para hacer el diagnóstico de trombocitomía esencial, habría que tener los 4 criterios mayores, y que son el conteo plaquetario más de 450.000 persistente, con las alteraciones en la biopsia de médula ósea, que tú los aclaraste muy bien con los diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta, que tenga alguna de las 3 mutaciones, pero si no llega a tener esto, que al menos no cumpla ninguno de otros criterios de otras neoplasias mieloides. Si yo llegase a tener 3 de esos 4, sacando la presencia de las mutaciones, y el paciente no tiene evidencia de alguna otra causa que me demuestre una trombocitosis reactiva, pues yo podría hacer el diagnóstico de la trombocitemia esencial basado en los hallazgos de médula ósea que tú mencionaste muy bien en la charla. Debo decirle que en relación al tratamiento, digamos, tú citaste a la American Hematology Journal,
del 2020, y el 2022 recientemente hace la misma propuesta. Tú debes dividir en pacientes en 4 grupos, los que son de muy bajo, intermedio o alto riesgo, y los que son de alto riesgo tienen que tener los factores de riesgo más comunes, que son el tener historia de trombosis o tener una edad mayor de 60 años con la mutación del JAK2. Si yo tengo estos factores de riesgo, dependiendo de la trombosis que desarrolle el paciente a cualquier edad, sea arterial o venosa, si es arterial, el tratamiento es con hidroxiuria, más, algunos sugieren más de aspirina 2 veces al día. Todo depende también de la cantidad de trombocitosis, porque si tiene mayor de 1 millón de plaquetas, hay mayor riesgo de sangrado por el factor, por la enfermedad de von Willebrand adquirido. Pero si llego a tener una trombosis venosa a cualquier edad, el tratamiento sería con hidroxiuria más anticoagulación sistémica. Hay unos factores que se tienen en cuenta, es si el paciente llega a tener un JAK mutado o tener factores de riesgo cardiovascular adicionales, se le puede sumar a los pacientes en la línea de trombosis venosa, adicionarle aspirina 1 vez al día. Y en relación al cuánto tiempo uno continuar con el hidroxiuria, digamos que no hay un tiempo, pero digamos que la idea es mantener las plaquetas entre 100.000 y 400.000 plaquetas, y uno empieza a titular la hidroxiuria con dosis de 500 miligramos 2 veces al día, a dosis máximas de 1 gramo a 5 gramos al día. Pero ideal es mantener las plaquetas en ese rango, y se va titulando dependiendo de la respuesta que tenga el paciente. Ahora, hay otras, digamos, propuestas si el paciente no llegase a responder en relación a la disminución del conteo plaquetario, que es el uso del interferón alfa o el busulfán, que son otras opciones que podría considerarse en estos pacientes. Y el hacerle una biopsia de médula ósea de control o no, depende si hay digamos, una sospecha de que el paciente se transformó en una leucemia aguda o se transformó en una mielofibrosis. Y para eso hay que hacerle, digamos, chequeos, pueden ser mensuales o cada 2 meses, de hemograma extendido sangre periférica, porque si llegas a tener reacción leucoeritoblástica o tener la presencia de dacrocitos, de 2 o más dacrocitos por campo de alto poder, eso nos llega a sospechar de que el paciente puede tener una mielofibrosis y requiere una médula ósea de control. O si llegas a tener un paciente que empieza con pancitopenia persistente, a pesar de que le está reduciendo la hidroxiuria e incluso a suspenderla, y persiste con pancitopenia y algún otro blasto, una extendió sangre periférica, pues por supuesto tiene de tener una indicación de hacer una médula ósea de control. Sí, buenas tardes. De acuerdo con lo que dijo José Carlos, quisiera agregar que realmente cuando estos pacientes llegan con estas cifras de plaquetas tan altas, el mayor problema, y como se evidenció en este caso con ese von Willebrand adquirido, es el riesgo de sangrado. Entonces no hay que acelerarse pues a formular antiplaquetarios, que es un error muy frecuente que se comete en estos pacientes, porque estos pacientes, digamos que de base están con una función plaquetaria alterada por su von Willebrand. Entonces, esperar a que el conteo de plaquetas baje de 1.800.000 para iniciar los antiplaquetarios es importante. Y lo otro importante es que ya en el control crónico, cuando ya se define que el paciente es candidato pues a hidroxiuria, porque no todos los pacientes lo son, no es necesario pues ser tan estricto con la meta de menos de 400.000 plaquetas. El estudio pues que puso la hidroxiuria en boga para el tratamiento de trombocitemia esencial fue en 1995, del doctor Cortelazo, y ahí se tituló, básicamente se encontró que un conteo por debajo de 600.000 reduce pues la incidencia de trombosis en los pacientes con trombocitemia esencial bajo tratamiento con hidroxiuria. Entonces puede uno en algunos pacientes tener conteos alrededor de 600.000, porque en este caso, por ejemplo, vemos que con el uso de la hidroxiuria, pues ya había compromiso de la línea de los leucocitos, había algo de neutropenia. Entonces, pues no hay necesidad de ser tan estrictos para bajar las plaquetas hasta 400.000, porque se pueden afectar ya las otras líneas, pueden haber citopenias asociadas a la hidroxiuria que pueden traer también problemas para el paciente. Entonces, eran como esas indicaciones especiales pues, de manejo, de las cuales quería hacer énfasis.
No sé si tienen Perfecto. alguna pregunta adicional que José Carlos y yo pues podamos de pronto aclarar. Pero, profe, pues voy a continuar aquí con una partecita de la exposición y ya les tengo otra preguntita al final. ¿Listo? Entonces, aquí les quería como contar un poco de por qué hay riesgo de trombosis, ¿cierto? Normalmente, pues uno pensaría que el riesgo de trombosis en la trombocitema esencial está dado por el gran número de plaquetas. Sin embargo, no es así. Existe un estado tromboinflamatorio por múltiples mecanismos. Además de un aumento del número de plaquetas, hay una hipercoagulabilidad, ¿cierto? Por la producción de células sanguíneas anormales que facilitan la activación de la coagulación y además se genera pues un endotelio disfuncional. Eh, Esta activación del sistema hemostático pues evidentemente favorece el hecho de tener eventos trombóticos. Además hay un elevado nivel de citoquinas proinflamatorias y los leucocitos activados, que son activados también por la interacción con estas plaquetas hiperreactivas y intrínsecas de manera anómala, pues se favorece la liberación de moléculas proinflamatorias. Entonces aquí en esa imagen vemos como en la parte de arriba es la interacción normal entre las células sanguíneas, pero en la parte de abajo es una interacción, una trombocitemia esencial con la múltiple cantidad de mediadores inflamatorios, de plaquetas que se hallan al endotelio, que facilitan la expresión de factor tisular, de la activación de la coagulación, cómo pueden haber además formación de conglomerados de leucocitos, ¿cierto? Entonces, esto es toda una cascada que se genera en la vía sanguínea. Entonces, tener en cuenta que no hay una correlación entre el grado de trombocitosis y complicaciones trombóticas, es decir, a mayor plaquetas no hay mayor riesgo de trombosis, por el contrario, a mayor plaquetas hay mayor riesgo de sangrado, y esto está principalmente por el riesgo de síndrome de von Willebrand adquirido, que ya vamos a hablar de él. Y recordar que los leucocitos de manera individual son un riesgo de trombosis, tenerlos por encima de 15.000 aumenta este riesgo y también es un objetivo del tratamiento. Entonces acá vemos como estas plaquetas son de manera intrínseca anómalas porque están producidas por una vía patológica, ¿cierto? Eso hace que sean hiperreactivas, que se activen ante señales que normalmente no lo hacen, que favorezca pues evidentemente la interacción con leucocitos que interactúen con el endotelio, que liberen mediadores inflamatorios y que se favorezca la formación o generación de trombina. Esa plaqueta activada tiene pues otras repercusiones, ¿no? Y es que va a haber mayores mediadores inflamatorios, mayor agregación plaquetaria y por ende pues un estado tromboinflamatorio, que era lo que hablábamos ahorita. Entonces, aquí para complementarlo del síndrome de von Willebrand adquirido, pues hay muchas teorías sobre la fisiopatología de este. La más aceptada es que por el gran número de plaquetas hay una adhesión de los multímeros de von Willebrand a esta superficie, ¿cierto? Evidentemente plaquetas como la paciente, pero evidentemente esos multímeros se adhieren ahí y hay una disminución por consumo, ¿cierto? Entonces, al testearlo vamos a tener una disminución de von Willebrand. Entonces, tenemos es como un déficit relativo porque realmente es un déficit de consumo. Lo vamos a sospechar cuando estamos ante una trombocitosis extrema o manifestaciones de sangrado, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos alguna de estas dos, siempre debemos buscarlo y se busca con antígeno de von Willebrand y con la actividad del cofactor de riocetina. Y no debemos usar ASA hasta que lo descartemos, ¿cierto? Entonces, llevarlo con calma antes de decidir utilizar ASA y descartémoslo primero. El diagnóstico es una relación entre el cofactor y el antígeno menor a 0,7 y una actividad del cofactor menor del 30%, definitivamente contraindica el uso del ASA. Simplemente este algoritmo, recordar que plaquetas mayores a 1.000.000, testemos von Willebrand. Si nos sale con un cofactor menor del 30%, no vamos a dar ASA. Si sale normal y no lo tenemos, podemos utilizar ASA si la paciente lo requiere. Mayor a 1.500.000, pues simplemente toman como mayores precauciones, ¿cierto? Y definitivamente no hacerlo. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar el riesgo de trombosis? Esos pacientes tienen un riesgo de trombosis, pero no es el mismo para todos. Entonces, hay 4 factores de riesgo principales para el riesgo de trombosis, que es la mutación de JAK2, que es la principal. Últimamente se está hablando también de que MPL puede tener una influencia en mayor riesgo de trombosis, pero JAK2 es la que más se ha estudiado y la que más evidencia tiene. Pacientes mayores de 60 años, antecedentes de eventos tromboembólicos venosos o arteriales y factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo activo. Entonces, en este algoritmo está la clasificación que hablaban ahorita, el servicio de hematología, sobre la clasificación en 4 grupos en el riesgo de trombosis. Entonces, el primer grupo es el grupo de muy bajo riesgo. Son pacientes que no tienen historia de trombosis, que son menores de 60 años y que no tienen la mutación ni de JAK2 ni de MPL. Entonces, la segunda subclasificación es según los factores de riesgo cardiovascular. Si no los tienen, lo vamos a observar, no solamente. Pero si tienen factores de riesgo cardiovascular, se considera que se podría dar aspirina una vez al día. ¿Listo?
El segundo grupo son los pacientes con bajo riesgo. Este bajo riesgo está dado por la mutación, o sea, no hay trombosis, son menores de 60 años, pero tienen la mutación de JAK2-MPL, ¿cierto? Y hay un mayor riesgo, aunque sigue siendo clasificado como riesgo bajo. Si no tiene factores de riesgo cardiovascular, podemos dar ASA una vez al día o considerar, si de manera individualizada, dar 2 veces al día. Pero si estamos con factores de riesgo cardiovascular, definitivamente el tratamiento es con ASA 2 veces al día, y aquí vamos a explicar un poco de por qué el ASA 2 veces al día. El siguiente grupo es el grupo intermedio, ¿cierto? En este grupo está dado simplemente por la edad. Todo paciente mayor de 60 años ya entra en el grupo intermedio de riesgo. Y lo mismo lo clasificamos según factores de riesgo cardiovascular. Si no los tienen, solo mayores de 60 años, pero lo tienen, vamos 2 veces ASA al día. Sencillo, ¿cierto? Podríamos tener la posibilidad de dar hidroxiburia y ASA una vez al día si no tienen factores de riesgo cardiovascular, pero esa sí es una decisión un poco más controvertida. A quienes sí definitivamente le vamos a dar hidroxiburia y ASA a pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular y son mayores de 60 años. Entonces, de entrada, hidroxiburia y una vez ASA al día. Y por último, el grupo de alto riesgo, que está dado por la historia de trombosis arterial o venosa, o que sea mayor de 60 años con la mutación de JAK2. Entonces, si tenemos un antecedente de trombosis arterial a cualquier edad, el paciente se va a beneficiar de hidroxiuria y ASA 2 veces al día. Sin embargo, si tenemos un evento tromboembólico venoso previo, ellos dicen aquí que no importa el momento de la vida, si pase 20 años, 15 años, si tuvo factor provocado o no, si hay un evento tromboembólico venoso de como antecedente, el paciente debe ser anticoagulado y recibir hidroxiuria. Y además, si tenemos la mutación de JAK2 o factores de riesgo cardiovascular, ese paciente se le debe considerar, además de la anticoagulación y la hidroxiuria, agregar ASA una vez al día. Entonces, no olvidar aquí en el algoritmo, nos deben recordar, pacientes con trombocitosis extrema o gran grado, descarten bombiligrant antes de usar ASA. Eso pues siempre es importante recalcarlo porque el riesgo fatal que tiene un sangrado mayor. Entonces, esta pregunta pues me surgió, ¿por qué damos ASA en bajo riesgo? Ustedes notan aquí en el algoritmo, aquí en bajo riesgo se da ASA, ¿cierto? Y eso pues tiene su razón de ser. Entonces, en este estudio observacional en 2010, se evidenció pues que los pacientes de bajo riesgo que tenían simplemente la mutación de JAK2 o que habían factores de riesgo cardiovascular presentaban menos trombosis venosa o menos trombosis arterial respectivamente si adicionábamos ASA, ¿cierto? Entonces, uno de los estudios en que se basa esta recomendación. Además, hay otros estudios ya no, digamos, diferentes al inicial, pero que tienen su validez, y es que pareciera ser, como en el 2006 se describió, que el ASA alivia síntomas, en especial vasomotores presentes, en especial aquí se subrayó dolor torácico atípico porque es un síntoma de la paciente que presentó. Y por último, este ya es un estudio histológico viejito, del 96, donde se evidenció pues, que la eritromelalgia, que es una de las sintomatologías de la trombocitemia esencial, hay formación de microtrombos arteriales ricos en plaquetas e inflamación endotelial que podría beneficiarse del uso de ASA para disminuir que ocurran, ¿cierto? Entonces, esa es una de las conclusiones de por qué usar ASA en bajo riesgo. Pero entonces aquí la siguiente pregunta es, ¿por qué usamos ASA 2 veces al día? ¿Cierto? Es una recomendación usual. Este estudio del 2012, con decenas subrogados en los niveles de tromboxano 2, nos dio pues, las pautas. Resulta que el ASA, pues como ustedes saben, tiene su efecto antitrombótico inactivando COX-1 y bloqueando síntesis de tromboxano 2. Esta síntesis, esta supresión de tromboxano 2 en personas sin trombocitemia esencial es casi el 99%. Pero ¿qué ocurre en la trombocitemia esencial? Esta supresión es incompleta. Como vemos en esta gráfica, en la primera comparamos pacientes pues, sin trombocitemia esencial, pero en la segunda comparamos pacientes con la trombocitemia esencial y la supresión es cerca del 80%. Y algo muy llamativo, como tienen megacardiopoiesis acelerada, ¿cierto? Esos niveles de tromboxano 2 aumentan rápidamente en las 12 horas, por lo que la supresión después de 12 horas de dado el antiagregante, pues no va a ser suficiente, ¿cierto? Entonces aquí se testeó a dar ASA 100 miligramos al día, dar ASA 200 miligramos al día o dar ASA 100 miligramos cada 12 horas. Y como vemos en las líneas horizontales, en la gráfica del centro que está en el recuadro rojo, vemos como la supresión de tromboxano 2 es mucho mejor que las realizadas con las otras dosis, a pesar de que este fue un desenlace subrogado que se estudió y todavía no hay estudios o ensayos clínicos que nos demuestran que el beneficio clínico sí es muy importante tener en cuenta, y por eso es esta recomendación que se da de ASA 2 veces al día. ¿Y por qué usamos hidroxiurea? Pues el profe nos contó ahorita del estudio del 95 del doctor Cortelazo, donde se demostró que la hidroxiurea tiene un papel muy importante. Y aquí quiere aclarar que tiene dos efectos, ¿cierto? La hidroxiurea
es eficaz en reducir recuento plaquetario, pero también es muy eficaz en reducir eventos trombóticos. En la primera gráfica vemos cómo evidentemente el conteo plaquetario comparado con el placebo pues es importante y cómo los eventos arteriales y venosos están disminuidos y son estadísticamente significativos en los grupos en que se administró pues hidroxiuria. Entonces, tener en cuenta que la hidroxiuria, además de la citorreducción, también tiene un efecto en disminuir el riesgo trombótico. ¿Por qué no damos hidroxiuria en bajo riesgo? Simplemente este estudio de 2018 comparó hidroxiuria con ASA versus ASA solita y se evidenció que no hubo diferencia en el riesgo de desarrollar eventos tromboembólicos venosos, ¿cierto? Y tampoco hubo disminución en el seguimiento en un estudio muy largo a 13 años en el riesgo de mortalidad. Entonces, sí, definitivamente en pacientes de bajo riesgo la hidroxiuria no va. ¿Cómo hacemos la citorreducción? Se usa hidroxiuria, primera línea de tratamiento, dosis inicial de 1 gramo al día, y se va a ajustar según la respuesta hematológica, según la presencia de efectos secundarios y según los objetivos que tengamos. ¿Cuáles son los objetivos? El recuento plaquetario menor de 450.000, sin embargo, ese recuento plaquetario no es estrictamente menor a 450.000. Ya se nombra ahorita por el servicio de hematología, el objetivo puede ser 600.000. Se ha demostrado que con 600.000 es una zona segura de tratamiento. Otro, cómo evaluar la respuesta, que se resuelvan los síntomas que se relacionen con la enfermedad. Si el paciente tenía esplenomegalia, pues que se reduzca o se normalice y que también haya una reducción o normalización del recuento de leucocitos, porque como vimos es un factor de riesgo individual para la trombosis. ¿Cómo vamos a definir resistencia o intolerancia a la hidroxiuria? Pues pacientes que después de 3 meses, con dosis de 2 gramos al día de hidroxiuria, persista con conteo de plaquetas mayor de 600.000, o que los leucocitos nos reduzcan por debajo de 1.500, incluso con la dosis mínima de hidroxiuria, que haya afectación de la línea eritroide con hemoglobina menor de 10, que haya aparición de úlceras en piernas o cualquier manifestación mucocutánea que culpemos a la hidroxiuria, o que haya la presencia de fiebre relacionada con hidroxiuria. Yo aquí tenía otra respuesta, otra pregunta, pues creo que el servicio de hematología pues ya nos dio luces sobre hasta cuándo administrar el tratamiento y cuál es la indicación de biopsia de médula ósea de control. No sé si de pronto quieran agregar algo, porque aunque creo que las preguntas fueron resueltas previamente por ustedes, no sé si quieren de pronto agregar algo. Bueno, en el chat hay una pregunta que es la búsqueda de von Willebrand, si se debe hacer sistemático o no. Entonces tú mostraste ahí un algoritmo que prácticamente resume la opinión al respecto. Y es que la literatura dice que debe suponer uno que cuando tiene más de 1 millón de plaquetas ya tenga un factor de von Willebrand adquirido. Pero usualmente en algunas guías dice que se debe solicitar el factor de eritrocitina y el antígeno de von Willebrand para valorar lo que es la funcionalidad y los niveles del von Willebrand adicionalmente. Pero en menores de 1 millón solamente se deben solicitar con el objetivo de descartar si el paciente tiene una evidencia de sangrado de mucosas o si realmente quieres estar seguro de agregar terapia antiagregante por diferentes, digamos, indicaciones que tenga el paciente. Solamente quería agregar eso, no es que sea sistemático, sino que más de 1 millón uno supone que el paciente tenga von Willebrand y se aconseja mejor no dar antiagregación por la presencia del posible von Willebrand adquirido. Sí, a mí me parece, gracias José, a mí me parece muy interesante la pregunta, porque yo creo que hemos visto varios casos donde, por ejemplo, hemos visto cómo se usa hematología, tanto no, en pacientes con plaquetas menores de 1 millón, no le da como, no son como estresados como los internistas de que tenemos que pedir todos los exámenes, entonces no quedamos en su ambulatorio, simplemente esperemos la citorreducción y ya luego de eso se define cómo está el estado clínico del paciente. Entonces, no sé si el profe Olio nos puede puntualizar de manera práctica qué es lo que hacen, porque sí tenemos muchas dudas como internistas de cómo hacer el enfoque y para no hacer un sobrecosto de exámenes, especialmente cuando están menores de 1 millón, por ejemplo, con qué criterios podemos empezar el ASA y a veces podría un internista decir, pues ya que están menos de 1 millón, pues hagamos otra vez, ya que documentamos un von Willebrand adquirido, pues vamos a pedir las pruebas para poder empezar a estar tranquilos. Bueno, yo creo que digamos que no es obligatoria que la valoración de un paciente con trombocitosis sea intrahospitalaria. Hay pacientes que nos lo remiten pues por consulta externa, pacientes que están asintomáticos con un conteo plaquetario elevado. La indicación de la hospitalización principalmente la da pues como el manejo de las complicaciones, especialmente las complicaciones de tipo trombótico o hemorrágico que pueda tener el paciente, pero
muchos pacientes los podemos valorar de forma ambulatoria. Y lo que se ha dicho, ¿no? Que todo debe comenzar con una muy buena valoración de las causas secundarias de trombocitosis, descartar las trombocitosis reactivas, que realmente en consulta de medicina interna, incluso en la consulta nuestra, pueden corresponder al 90% de los pacientes que vemos con trombocitosis. Solamente un 10% tendrán una neoplasia mieloproliferativa. No voy a repetir pues como todas las causas de trombocitosis reactiva, pero ahí está el 90% de nuestros pacientes. Entonces hay que hacer una muy buena historia clínica y una muy buena valoración. Y ya sobre los criterios pues para iniciar la aspirina, ya vimos pues la clasificación que nos mostró ahorita el residente pues según el riesgo del paciente. Si las plaquetas son menores de 1 millón, pues no, digamos, y no hay ninguna causa aparente secundaria de ese conteo de plaquetas, y según la clasificación de riesgo tiene indicación de aspirina, pues se puede iniciar, no hay ningún problema. A veces uno espera pues los estudios hacer los estudios de médula ósea, hacer como toda la valoración. Digamos que se puede iniciar de una vez o no hay problema pues en esperar pues como los estudios. Estos pacientes pues realmente el riesgo en la mayoría de los pacientes va a ser bajo de que entre dos valoraciones pues hagan algún evento trombótico. Entonces, básicamente se confirma pues ambulatoriamente el diagnóstico. Estos pacientes pues como lo notaron ahí van a estudios medulares, a los estudios mutacionales que ya conocemos. Es muy importante lo que dijeron de la aspirina 2 veces al día. Esos estudios todavía hay que tomarlos con cuidado porque son estudios hechos en laboratorio, con análisis pues, de actividad plaquetaria con 1 y 2 dosis de aspirina, pero todavía no hay estudios clínicos fuertes, entonces no está mal si seguimos dando solamente aspirina 1 vez al día, aún en pacientes de alto riesgo. Y bueno, y si ya confirmamos el diagnóstico, es un paciente de alto riesgo, tiene indicación de hidroxiuria, los cuidados pues en el seguimiento que nombramos ahorita sobre evitar pues dosis muy altas para evitar desarrollar citopenias, y principalmente pensar que realmente no todo consiste en bajar las plaquetas. La hidroxiuria tiene efectos sobre los leucocitos que también están implicados en trombosis, tiene efectos sobre la expresión de moléculas de adhesión celular en leucocitos, plaquetas en el endotelio. Entonces, posiblemente uno de los factores, el recuento de plaquetas realmente no es el factor más importante que determina el riesgo de trombosis de un paciente, ni hay que correr pues con afán inusitado pues a bajarlas. Hay otros muchos factores que determinan ese riesgo para el paciente, de tal manera que la hidroxiuria, como lo vimos, no es para todos, es en riesgo, pues, en los pacientes que tienen riesgo elevado de realizar trombosis, y hay que formularla y hay que seguirla pues con hemogramas, con seguimiento de las citopenias para no evitar pues hacer más daño al paciente. Y las plaquetas, pues como ya lo vimos, incluso cuando están muy altas, el problema no es la trombosis, sino el problema es el sangrado. Entonces hay que sacarnos pues de la cabeza ese afán que a veces tenemos por bajar rápido las plaquetas, como pensando que así vamos a disminuir totalmente el riesgo trombótico, ¿no? El recuento de plaquetas realmente es uno de los factores. Lo más importante es manejar los factores de riesgo cardiovascular del paciente, y posiblemente la hidroxiuria no baja ese riesgo solamente bajando las plaquetas, sino bajando también leucocitos, disminuyendo moléculas de adhesión, etcétera. Entonces, hay que considerar esta patología, este riesgo de trombosis como con una visión mucho más amplia. Me extendí, no sé si respondí la pregunta o si me Sí, fui profe. por las ramas. Entonces está bien. Profe, yo le pregunto, si una duda que me surge, si yo tengo un paciente que tiene más de 1 millón de plaquetas y le hago los estudios, confirmo el von Willebrand adquirido,
le hago la citorreducción y las plaquetas bajan menos de 1.000.000 y el paciente necesita la ASA, cuando ya están en 800, 900 y yo quiero empezar la ASA porque de pronto es apremiante en el paciente por su riesgo, yo debo volver a pedir nuevamente los estudios para von Willebrand como índice para decir que ya no lo tiene a pesar de que las plaquetas están en el límite en 800, 900.000. Ahí, ¿cómo hacen ustedes en la práctica, profe? En la práctica, sabemos que los pacientes que tienen von Willebrand, casi siempre pues el recuento plaquetario va a estar por encima de 1.000.000. Entonces, en la práctica realmente ya cuando va el recuento por debajo del 1.000.000 y el paciente tiene necesidad de antiagregación, no repetimos estudios de enfermedad de von Willebrand. No hay necesidad, ya la frecuencia de von Willebrand ahí baja bastante y si hay que iniciar la antiagregación se inicia. Otra cosa importante es que podemos tener pacientes entre 1.000.000 y 1.500.000 plaquetas, los cuales no son beneficiarios de tratamiento. Realmente hay pacientes que están asintomáticos, que de pronto tienen una disminución leve del cofactor de ristocetina, pero no manifiestan ningún sangrado y sencillamente les hacemos seguimiento. Usualmente caen en un grupo de bajo riesgo. Entonces, hay pacientes con trombocitemia esencial, con conteos de 1.200.000, de 1.300.000, de bajo riesgo. A ese paciente no se le da ningún tratamiento realmente, ni citorreductor, ni antiagregante, y se observa pues si en su evolución cumple algún criterio para iniciar antiagregación. Entonces, no todo conteo mayor de 1.000.000 es indicación de tratamiento. Ya por encima de 1.500.000, ya casi siempre los pacientes requieren tratamiento porque ya la disminución pues, del cofactor de ristocetina es importante y ya comienzan a tener de pronto algunas manifestaciones de sangrado. Perfecto, profe, muy claro. Muchas gracias a usted y a José. ¿Tienen alguna otra pregunta? Yo creo que podemos cerrar ahí, Julián, si estás de acuerdo. Sí, nos falta un par de diapositivas, pero rapidito, que son con las alternativas terapéuticas diferentes Esas a la eran hidroxiuria, ¿cierto? esas eran las comodines, que vimos que se Eso, teníamos tiempo, ya entonces, faltan 2 minutos, pero yo le doy más importancia a las preguntas. Si no hay preguntas, hacerle y los pasar rapidito, pero miremos, demos un espacecito de listo. de 10 segundos si alguien quiere preguntar algo y si no, nos mostras esas últimas 3 diapositivas que tienes bien. ¿Quieren preguntar en el chat? No hay ningún problema. Bueno, hermano, haga y arranque pues y nos muestra esas otras. No, las otras alternativas cuando vemos que hay intolerancia o resistencia a la hidroxiuria o pacientes, por ejemplo, en embarazo o jóvenes que no quieren ver afectado su deseo de fertilidad, pues está el interferón alfa-pegilado, el busulfán y la anagrelida. Lo que les quiero contar, pues realmente es cortico. El interferón, desafortunadamente, pues no tenemos disponibilidad de él en Colombia, pero ha mostrado una respuesta importante a nivel hematológico, cerca del 80% con respuesta completa, y además tiene cierta capacidad de modificar las mutaciones conductoras en trombocitemia esencial cerca del 20-25%. Y pues ha mostrado obviamente su capacidad de ser no inferior a la hidroxiuria. Es una alternativa, pero no está disponible. La que sí tenemos disponible aquí en Colombia es la anagrelide. Sin embargo, la anagrelide, pues comparado con hidroxiuria, tiene mayor riesgo de eventos trombóticos arteriales y tiene unos eventos adversos importantes, en especial cardiovasculares, como aumento de palpitaciones y gastroenterológicos que pues, pueden llegar a ser molestos. Sin embargo, en estos estudios se ha demostrado pues, que es no inferior, que por lo menos en disminuir plaquetas, aunque no tiene esa misma capacidad en disminuir el recuento leucocitario, pero pues tiene una capacidad de afectar menos las otras líneas, ¿cierto? O sea, que eso puede ser una de las causas de no usar más hidroxiuria. Entonces, tener en cuenta que es una alternativa terapéutica en pacientes que tengan contraindicado el uso de hidroxiuria como embarazo o alternativas en caso de resistencia o intolerancia a la hidroxiuria. Eso era todo. Perfecto, Julián. Bueno, no veo preguntas. ¿Alguien? No veo preguntas. Julián, te felicito, hermano. Yo no sé cómo, cuando vos me presentaste las diapositivas, pues yo me quedé sorprendido porque no sé cómo hiciste para meter tanta información en tan poco tiempo y teniendo en cuenta que los hematólogos también van a participar. Entonces yo creo que hiciste una tarea increíble. Pues yo te felicito, la verdad que desprestado, yo te felicito bastante. No sé si el profe Oliver y el profe José quieren hacer un comentario adicional o algo de la presentación. Y yo de una vez les digo que les agradezco mucho por haber participado y por haber estado con nosotros, por todos los aprendizajes que tuvimos gracias a ellos. No, muchas gracias, David, y al doctor residente que preparó la presentación. Muy buena, muy buena.
Estamos atentos pues a futuras reuniones para volver a participar y poder discutir estos temas de hematología. Son muy interesantes. Perfecto. Muchas gracias, José. Gracias, Julián, de verdad. Qué buen trabajo. A ustedes, muchas gracias, profe David, por su ayuda y al Servicio de Hematología por la presencia y los aportes académicos. Fueron muy enriquecedores. Muchas gracias.